Hoy voy a hablar de la relación entre ciencia y valores humanos. En general, se entiende que las cuestiones morales, lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, son cuestiones sobre las que la ciencia oficialmente no tiene opinión. Se piensa que la ciencia puede ayudarnos a conseguir lo que valoramos, pero nunca puede decirnos qué debemos valorar. En consecuencia, la mayoría de la gente piensa que probablemente la ciencia nunca responderá a las preguntas más importantes de la vida humana. Preguntas como ¿para qué vale la pena vivir? ¿Para qué vale la pena morir? ¿Qué constituye una buena vida? Voy a argumentar que esto es una ilusión y que la separación entre ciencia y valores humanos es una ilusión. Y en realidad es una muy peligrosa en este momento de la historia humana. A menudo se dice que la ciencia no puede brindarnos una base para la moralidad y los valores humanos, porque la ciencia trata con hechos, y los hechos y los valores parecen pertenecer a diferentes esferas. A menudo se piensa que no hay descripción del modo que el mundo es que pueda decirnos cómo debería ser el mundo. Pero pienso que esto está claramente no es verdad. Los valores son un cierto tipo de hechos. Son hechos acerca del bienestar de las criaturas conscientes. ¿Por qué no tenemos obligaciones éticas con las rocas? ¿Por qué no sentimos compasión por las rocas? ¿Por qué no pensamos que las rocas pueden sufrir y si estamos más preocupados por nuestros compañeros primates que por los insectos, como de hecho pasa, es porque pensamos que ellos están expuestos a un rango más grande de felicidad y sufrimiento potenciales? Ahora, algo crucial a destacar aquí es que esta es una afirmación táctica. Esto es algo en lo que podemos estar acertados o equivocados, y si construimos mal la relación entre la complejidad biológica y las posibilidades de experiencia, entonces podremos estar equivocados sobre la vida interior. Bueno, y no hay noción, no hay versión de moralidad humana y valores humanos con que me haya cruzado que no se reduzca a un punto o a un asunto de experiencia consciente y sus posibles cambios. Incluso si tomamos los valores religiosos, incluso si uno piensa que el bien y el mal, en definitiva, se relacionan a condiciones después de la muerte o a una eternidad de felicidad con Dios o a una eternidad de sufrimiento en el infierno, uno todavía se preocupa de la conciencia y sus cambios. Y decir que tales cambios pueden persistir después de la muerte, en sí una afirmación fáctica que, por supuesto, puede ser verdadera o no. Ahora, para hablar de las condiciones del bienestar en esta vida para seres humanos, sabemos que existe un continuo de tales hechos, sabemos que es posible vivir en un estado fallido en el que todo lo que pueda salir mal sale mal, en el que las madres no pueden alimentar a sus hijos, en el que los desconocidos no pueden encontrar las bases para colaboración pacífica, en el que la gente es asesinada indiscriminadamente. Y sabemos que es posible moverse en este continuo hacia algo un poquito más idílico, hacia un lugar en el que todavía se concibe una conferencia como esta. Y sabemos que hay respuestas correctas e incorrectas de cómo movernos en este espacio. ¿Sería buena idea agregar cólera al agua? Probablemente no. ¿Sería buena idea que todos creyéramos en el mal de ojo? De manera que cuando algo malo les ocurra inmediatamente culpen a sus vecinos? Probablemente no. Hay verdades por conocer sobre cómo florecen las comunidades humanas. Entendamos o no estas reglas y la moralidad se relaciona con estas reglas. Así, al hablar de valores, estamos hablando de hechos. Ahora nuestra situación en el mundo puede entenderse en muchos niveles. Existe desde el nivel del genoma hasta el nivel de los sistemas económicos y los acuerdos políticos. Pero si vamos a hablar del bienestar humano, estamos, por fuerza, hablando del cerebro humano, puesto que sabemos que nuestra experiencia del mundo y de nosotros mismos en él se realiza en el cerebro. Lo que sucede después de la muerte, incluso si el suicida tiene 72 vírgenes en el más allá, en esta vida, su personalidad más bien desafortunada es producto de su cerebro. Así las contribuciones de la cultura, si la cultura nos cambia, como de hecho lo hace, no cambia cambiando nuestros cerebros. Por lo tanto, cualquier variación cultural que haya en la manera de florecer del ser humano puede, al menos en principio, ser entendida en el contexto de una ciencia, en maduración de la mente, neurociencia, psicología, etc. Lo que estoy argumentando es que el valor se reduce a hechos sobre la experiencia consciente de seres conscientes.
y por lo tanto podemos visualizar un espacio de cambios posibles en la experiencia de estos seres. Y pienso en esto como una suerte de paisaje moral con picos y valles que corresponden a diferencias en el bienestar de las criaturas conscientes, tanto personales como colectivas. Y una cosa para destacar es que quizá hay estados del bienestar humano que raramente accedemos, que poca gente accede, y estos aguardan nuestro descubrimiento. Quizá alguno de estos estados puede ser llamado con propiedad místicos o espirituales. Tal vez hay otros estados que no podemos acceder, pero la manera en que está estructurada nuestra mente, pero otras mentes quizá puedan accederlos. Ahora déjenme ser claros sobre lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que la ciencia garantiza el mapeo de este espacio o que tendremos respuesta científica para todas las preguntas morales que se conciban. No pienso, por ejemplo, que uno un día consultará una supercomputadora para saber si debería tener un segundo hijo, o si deberíamos bombardear las instalaciones nucleares de Irán, o si uno puede deducir el costo total de esta conferencia como gasto de negocios. Pero si las preguntas afectan al bienestar humano, entonces tienen respuestas, podamos o no encontrarlas. Y solo admitiendo eso, solo admitiendo que hay respuestas correctas o incorrectas a la pregunta de cómo florecen los humanos, cambiará la manera de hablar de moralidad y cambiará nuestras expectativas de la cooperación humana en el futuro. Y por ejemplo, hay 21 estados en Estados Unidos en los que el castigo corporal en las aulas es legal. Es legal que un maestro golpee a un niño con una tabla de madera, duro, dejando grandes moratones, ampollas e incluso partiéndole la piel. Y cientos de miles de niños, por cierto, están sujetos a esto cada año. Las ubicaciones de estos distritos iluminados, pienso, no los sorprenderán. No estamos hablando de Connecticut. Y la lógica para este comportamiento es explícitamente religiosa. El mismo creador del universo nos ha dicho no escatimar la vara para no estropear al niño. Esto es de Proverbio 13:20, creo 23. Pero ¿podemos hacer la pregunta obvia? Bien. ¿Es buena idea en líneas generales someter a los niños al dolor, la violencia y la humillación pública como vía para alentar el desarrollo emocional saludable y el buen comportamiento? ¿Hay alguna duda de que esta pregunta tiene una respuesta y que ella importa? Muchos podrían estar preocupados de que la noción de bienestar no está definida y, al parecer, abierta a perpetuidad para ser redefinida. Y entonces, ¿cómo puede haber, por lo tanto, una noción objetiva del bienestar? Bien, consideremos por analogía el concepto de salud física. El concepto de salud física es indefinido, como lo oímos de Michael Specter, ha cambiado a lo largo de los años. Cuando se esculpió esta estatua, la expectativa de vida promedia era quizá de 30, ahora está cerca de 80 en el mundo desarrollado. Podría haber un momento en el que los entrometamos con los genomas, de modo tal de no ser capaces de correr una maratón a los 200 años. Sería considerado una minusvalía severa. Y saben la gente, les envíen donaciones cuando estén en esa condición. Observen que el hecho de que el concepto de salud es abierto, genuinamente abierto a revisión, no lo hace vacío. La distinción entre una persona saludable y una muerta es tan clara y consecuente como cualquiera que hagamos en la ciencia. Otra cosa es observar que podría haber muchos picos en el paisaje moral. Podría haber maneras equivalentes de prosperar, podría haber maneras equivalentes de organizar la sociedad para maximizar el florecimiento humano. Ahora, ¿por qué esto no socavaría una moralidad objetiva? Bien, piensen cómo hablamos de la comida. Nunca estaría tentado a argumentarles que hagamos en la ciencia un alimento correcto para comer. Hay claramente un rango de materiales que constituyen comida saludable, pero hay, no obstante, una distinción clara entre comida y veneno. El hecho de que hay muchas respuestas correctas a la pregunta ¿qué es alimento? No nos tienta a decir que no hay verdades por conocer sobre la nutrición humana. Ahora mucha gente se preocupa de que una moralidad universal requeriría preceptos morales que no admitan excepciones.
Así, por ejemplo, si realmente está mal mentir, debe estar siempre mal mentir, y si uno puede encontrar una excepción, bien, entonces no existe tal cosa como verdad moral. ¿Por qué pensaríamos esto? Consideren por analogía el ajedrez. Si uno va a jugar buen ajedrez, un principio como no pierdas tu reina es muy bueno para seguir. Pero claramente admite excepciones. Hay momentos en que perder la reina es algo brillante. Hay momentos en que es la única cosa buena que uno puede hacer. Y si el ajedrez es un dominio de objetividad perfecta, el hecho de que haya excepciones aquí no cambia esto en absoluto. Ahora esto nos lleva a la fuente de movimientos que la gente es propensa a hacer en la esfera moral. Consideren el gran problema del cuerpo de las mujeres. ¿Qué hacen con ellos? Bien, hay una cosa que pueden hacer al respecto, pueden cubrirlos. Esta es la postura en líneas generales de nuestra comunidad. La comunidad intelectual, que mientras puede no gustarnos esto, podríamos pensar que están equivocados en Boston o Palo Alto. ¿Quiénes somos para decir que los orgullosos moradores de una cultura antigua están equivocados al forzar a sus esposas e hijas a vivir en bolsas de tela? E incluso, ¿quiénes somos para decir que están equivocados por golpearlas con trozos de cable de acero o arrojarles ácido de baterías en sus caras si declinan el privilegio de ser cubiertas de ese modo? ¿O quiénes somos para no decir esto? ¿Quiénes somos para fingir que sabemos tan poco sobre el bienestar humano que no podemos ser críticos de prácticas como esta? No estoy hablando del uso voluntario de un velo. Las mujeres deberían vestir lo que quieran hasta donde yo sé. Pero ¿qué significa voluntario en una comunidad en la que cuando una niña es violada, el primer impulso de los padres bastante a menudo es asesinarla por vergüenza? Dejen que este hecho detone en su cerebro un minuto. Tu hija es violada y lo que quieres hacer es matarla. ¿Cuáles son las probabilidades de que esto represente un clímax del florecimiento humano? Ahora, decir esto no es decir que tenemos la solución perfecta en nuestra sociedad. Como por ejemplo, esto es ir a un puesto de noticias en casi cualquier lado en un mundo civilizado. Ahora, para cualquier hombre, podría requerir un título en filosofía ver algo erróneo en estas imágenes. Pero si estamos de ánimo reflexivo, podemos preguntar: ¿es esta la expresión perfecta de equilibrio psicológico respecto de variables como juventud, belleza y cuerpos femeninos? Digo, ¿es este el entorno óptimo en el cual criar a nuestros hijos? Probablemente no. Bien. Así, quizá haya algún lugar en el espectro entre estos dos extremos que representa un lugar de mejor equilibrio. Tal vez hay muchos de tales lugares. De nuevo, dados otros cambios en la cultura humana, puede haber muchos picos en el paisaje moral. Por algo, para observar, es que tenemos muchas más maneras de no estar en un pico. Ahora, la ironía desde mi perspectiva es que la única gente que parece por lo general concordar conmigo y que piensa que hay respuestas correctas e incorrectas a preguntas morales son los demagogos religiosos de uno u otro tipo. Por supuesto, ellos piensan tener respuesta correcta a preguntas morales, pero ellos tienen esas respuestas de una vez en el torbellino, no porque hayan hecho un análisis inteligente de las causas y condición del bienestar humano y animal. De hecho, la permanencia de la religión como lente a través de la cual la mayoría de la gente ve preguntas morales ha separado la mayor parte de la charla moral de las preguntas reales del sufrimiento de humanos y animales. Es por eso que pasamos nuestro tiempo hablando de cosas como el matrimonio gay y no del genocidio, proliferación nuclear, pobreza o cualquier otro tema de grandes consecuencias. Pero los demagogos tienen razón en una cosa: necesitamos una concepción universal de los valores humanos. Ahora, ¿qué se interpone en el camino de esto? Bien, una cosa a observar es que hacemos algo diferente cuando hablamos de moralidad, en especial de tipo secular, académico, científico. Cuando hablamos de moralidad, valoramos diferencias de opinión, de una forma que no valoramos en otras áreas de nuestra vida.
Si, por ejemplo, el Dalai Lama se levanta cada mañana meditando sobre la compasión y piensa que ayudar a otros seres humanos es una parte integral de la felicidad humana. Por otro lado, tenemos a alguien como Ted Bundy. Ted Bundy es un aficionado a raptar, violar, torturar y matar jóvenes mujeres. Así parecemos tener una diferencia genuina de opinión acerca de cómo usar provechosamente el tiempo. La mayoría de los intelectuales occidentales ven esta situación y dicen, bien, no hay nada en el Dalai Lama que sea realmente correcto, o para Ted Bundy que sea realmente incorrecto. Eso admite un argumento real que potencialmente cae en el ámbito de la ciencia. A él le gusta el chocolate y a él la vainilla. No hay nada que uno debería decirle al otro para persuadirle. Y observen que no hacemos esto con la ciencia. A la izquierda tienen a Edward Witten, es el teórico de cuerdas. Se preguntan a los físicos más inteligentes de por aquí quién es el físico más inteligente a su alrededor. En mi experiencia, la mitad dirá Ed Witten. La otra mitad les dirá que no les gusta la pregunta. ¿Qué pasaría si en una conferencia de física yo salgo diciendo, la teoría de las cuerdas es falsa, no me sirve, no es como yo elijo, ver el universo a pequeña escala, no soy un fan? Bien, no pasaría nada porque yo no soy un físico, no entiendo la teoría de las cuerdas, soy el Ted Bundy de la teoría de las cuerdas. No me gustaría pertenecer a un club de teoría de las cuerdas que me tuviera a mí como miembro. Pero este es el punto, cada vez que hablamos de hechos deben excluirse ciertas opiniones. Eso es lo que significa tener especificidad del dominio. Eso es lo que significa que el conocimiento cuente. ¿Cómo nos autoconvencemos de que en la esfera moral no hay tal cosa como la experiencia moral o talento moral o incluso genio moral? ¿Cómo nos autoconvencemos de que cada opinión tiene que contar? ¿Cómo nos autoconvencemos de que cada cultura tiene un punto de vista en estos asuntos que vale la pena evaluar? ¿Tienen los talibanes un punto de vista en física que vale la pena considerar? No. ¿Cuán menos obvia es su ignorancia en el tema del bienestar humano? How is their ignorance any less obvious on the subject of human well-being? So this, I think, is what the world needs now. Esto es lo que pienso. El mundo necesita ahora. Necesita gente como nosotros que admita que hay respuestas correctas e incorrectas a preguntas del florecimiento humano y la moralidad. Se relaciona con este dominio de hechos. Es posible para individuos e incluso para culturas enteras preocuparse de cosas incorrectas, lo que significa que es posible que ellos tengan creencias y deseos que conduzcan directamente a sufrimiento humano innecesario. Sencillamente admitir esto transformará nuestro discurso sobre moralidad. Vivimos en un mundo en el que los límites entre naciones cada vez significan menos y algún día significarán nada. Vivimos en un mundo lleno de tecnología destructiva y esa tecnología no se puede desinventar. Siempre será más fácil romper cosas que arreglarlas. Por lo tanto, me parece evidente, obvio, que ya no podemos respetar y tolerar enormes diferencias en las nociones de bienestar humano, como podríamos respetar o tolerar enormes diferencias en las nociones sobre cómo se propagan enfermedades o en los estándares de seguridad de la construcción y aviones. Simplemente debemos converger en respuestas que damos a las preguntas más importantes de la vida humana. Y para hacer esto, tenemos que admitir que esas preguntas tienen respuesta. Muchas gracias. Thank you.